Bueno, muchas gracias a la organización, en primer lugar, por esta oportunidad de presentaros los resultados de, por supuesto, todo un grupo de investigación, el de perinatología del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe en Valencia. Bien, la pasteurización Holder, la hemos escuchado a lo largo de este día, pues es el tratamiento térmico que se hace necesario para garantizar la seguridad microbiológica de la leche materna donada y consiste en el calentamiento de la leche a 62,5 grados durante 30 minutos, seguido del enfriamiento rápido a 4 grados. Es sabido que este tratamiento, lo hemos estado escuchando, pues tiene un efecto mayor o menor, ya no solo sobre la composición de la leche, sino también sobre la funcionalidad. Yo en concreto pues voy a ahondar en el efecto sobre el lipidoma, los oligosacáridos, los HMOs, y voy a dar unas pinceladas. Me ha venido muy bien la charla de Natalia sobre las vesículas extracelulares, porque así no voy a tener que explicar tanto qué son, que de momento son algo desconocidas. Y yo no desconozco, ¿no?, el impacto clínico global que tiene el estudiar esto, pero sí que es cierto que los estudios que se han hecho sobre la administración de leche materna donada frente a cuando se les administra leche de su propia madre, se han visto que hay cambios a nivel metabólico en las orinas de estos grupos diferenciados y también en su microbiota. Bien, comienzo con los lípidos. Son el segundo componente sólido más abundante en la leche materna y son la mayor fuente de energía del lactante. Alrededor de un 50% de la ingesta total de energía viene de los lípidos. Estos se presentan organizados en forma de glóbulos, de manera que en el corazón estarían los triglicéridos, que suponen un 98% de la grasa, rodeados de la membrana con lípidos minoritarios, como son los fosfolípidos, esfingolípidos, ceramidas, y también está ahí el colesterol y otras proteínas y glicoproteínas. ¿Qué se conoce sobre el efecto de la pasteurización sobre los lípidos? Pues a ver, en la literatura se encuentran muchas cosas, en algunos casos conclusiones muy diversas. Es verdad que así a nivel global, lo que es la grasa total, se coincide en que el efecto es minoritario o bien no hay casi efecto, pero bueno, sobre esto es lo que yo voy a hablaros un poco más. Si queremos abordar esto desde un punto más general, lo que se podría empezar a hacer para estudiar esto es, con el analizador MIRIS, pues, ver el contenido total de la grasa antes y después del proceso de pasteurización. Pero si queremos estudiar más específicamente una familia de lípidos concreta, haríamos lo que nosotros llamamos un análisis dirigido a la familia de lípidos que nos interesa, pues por ejemplo los triglicéridos, y se hace todo un diseño de tratamiento de muestra y se elige una técnica de análisis acorde al fin que se persigue. Pero hacer un análisis dirigido para todas las familias de lípidos que hay en la muestra es impensable, inabarcable en términos económicos y de recursos humanos. Es ahí donde el hacer un análisis no dirigido tiene un papel importante, porque nos va a permitir hacer una captura en la medida de lo posible de muchos de los lípidos presentes en la muestra en un único análisis. Los resultados que yo voy a presentar son resultado de dos análisis no dirigidos, uno que está pensado más para lípidos y otro para compuestos que son algo más polares, y un análisis dirigido a ácidos grasos. Lo que realizamos fue un análisis sobre 12 muestras de leche de 12 donantes diferentes del Banco de Leche Materna de la Comunidad Valenciana, de que tomamos una alícuota antes y después del proceso de pasteurización. No he dicho antes que estas discrepancias que hay en los resultados del contenido de lípidos, si afecta o no afecta, en muchos casos se atribuye a lo que se ha comentado hoy, y es que en muchos casos la muestra de leche que se toma o la simulación de la pasteurización se hace a escala de laboratorio y no una muestra real de una pasteurización como se realiza en los bancos de leche, donde la leche se alicuota en biberones de distintos volúmenes y se procesa. Bien, para el análisis no dirigido lo que hicimos fue una preparativa de muestra centrándose en permitir analizar lípidos y otros compuestos no tan apolares. Hicimos dos análisis de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas y luego hicimos el procesamiento de datos, que la realidad es en lo que más tiempo invertimos en el laboratorio. La gracia del análisis no dirigido, pero a la vez es lo más complicado, es que nosotros no hacemos una identificación inequívoca de los lípidos que hay en la muestra. Lo que hacemos es una potencial identificación de las señales que observamos.
La señal en cuestión, en este caso, son los espectros de masas y las fragmentaciones, el masas-masas, que lo vamos a comparar con los que encontramos en librerías y bases de datos de referencia. Bien, nosotros conseguimos aislar en este tratamiento alrededor de 7.000 variables, de 7.000 señales, por decirlo de alguna manera, y de estas 7.000 logramos anotar, que es el término que utilizamos, no identificar, porque no podemos tener la certeza si no tenemos el patrón, logramos anotar alrededor de un 11% de estas variables. Puede parecer poco, pero los porcentajes que normalmente se recogen en los estudios es de un 3 a un 10%, entonces un 11% pues estábamos contentos. Y las bases de datos que utilizamos fueron HMDB, Medlin y Lipidex. ¿Y qué pasa con la pasteurización? Lo que observamos es, en el pie chart, bueno, en el diagrama de tartas de la izquierda, lo que tenemos es cómo se distribuyen los lípidos que logramos anotar. No están reflejando abundancias. Las abundancias, ya os he comentado que el 98% son triglicéridos. Estos son a qué familia pertenecen el total de lípidos que logramos anotar. Veis que la mayoría son triglicéridos, diglicéridos, alquenildiglicéridos, etc. Y lo que observamos cuando nos centramos en la pasteurización es que casi un 50% de las variables cambian significativamente a causa del tratamiento. De estas están anotadas un 9%, cambiando los diglicéridos, triglicéridos, alquenildiglicéridos y ácidos linoleicos y sus derivados son las clases de lípidos que más cambian en número. Con esto lo que llevamos a cabo fue un análisis de enriquecimiento de lípidos con la herramienta Lipid Ontology, que lo que permite es no solo ver cómo es el cambio en cuanto a cantidad, sino que relaciona estos lípidos con propiedades físico-químicas, su función y a nivel de componente subcelular donde se ubican. Lo que observamos es que los cambios en la comparativa de la leche pasteurizada frente a la leche cruda acontecían en lípidos que están relacionados con los glóbulos de grasa, con el almacenamiento de lípidos y con los componentes de membrana y con lípidos que están relacionados con la señalización. Cuando aunamos los resultados del análisis no dirigido de lípidos con el de los metabolitos, utilizamos otra herramienta que es PuMed, que lo que hace es relacionar potenciales señales con metabolitos y sus proteínas asociadas. Esto nos permitió observar que había cambios en metabolitos que estaban participando en distintas rutas metabólicas, de las que nosotros destacamos la biosíntesis de ácidos grasos insaturados, las de esteroides, hormonas esteroideas y el metabolismo de las purinas. A raíz de estos resultados y viendo además lo que habíamos visto en el estudio previo en la comparativa de los bebés alimentados con leche de su madre propia y leche de madre donada, nos ha animado a hacer un análisis dirigido a hormonas esteroideas tanto en leche como en la orina de bebés. Completamos el estudio del lipidoma con un método dirigido de ácidos grasos, para el cual se llevaba a cabo la hidrólisis y derivatización de la muestra para determinar los ésteres metílicos, que son lo que le llamamos los FAMES, y el análisis este se realiza por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. De los 36 FAMES que andábamos buscando en las muestras, solamente 29 de ellos se encontraban en las muestras por encima del límite de cuantificación, de los cuales 22 disminuían significativamente a consecuencia del tratamiento. También podemos ver por familia cuál es la abundancia de estos ácidos grasos, viendo que los mayoritarios son los ácidos grasos de cadena corta. Ahí en este grupo está el palmítico, el de 16 carbonos, que se conoce que es uno de los más abundantes, seguido de los ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y los ácidos grasos de cadena larga. Con esto, al final, lo que concluimos nosotros es que la pasteurización no solamente afecta al contenido de lípidos, a nuestro parecer, sino que también tiene efectos o de alguna manera está relacionado con posibles cambios funcionales. Paso ahora a hablar de los oligosacáridos. Estos son el tercer componente sólido más abundante en la leche materna y su interés radica en que están estrechamente relacionados con la microbiota, porque estos oligosacáridos van a servir de alimento a los microorganismos de la flora intestinal. Los oligosacáridos se componen de 5 unidades de monosacáridos, que son estos 5 que veis, con sus respectivos símbolos, de manera que a partir de estos símbolos y los distintos enlaces podéis ver ahí en el biberón algunas de las estructuras más sencillas, porque los hay que tienen hasta 14 unidades y se conocen más de 250 oligosacáridos. Para mí una de las cosas, al menos más curiosas, es que diferencias genéticas en las madres se traducen en diferencias en el perfil de oligosacáridos.
De manera que madres que son portadoras activas del gen fucosiltransferasa 2, son lo que llamamos madres secretoras, van a presentar un perfil de oligosacáridos rico en oligosacáridos fucosilados, como son la 2-fucosillactosa, mientras que las madres no secretoras no van a presentar estos oligosacáridos o si los presentan están en cantidades ínfimas. De la misma manera, las que son portadoras activas del gen fucosiltransferasa 3 se refieren a ellas como Lewis positivas y las no activas como Lewis negativas. ¿Qué se conoce del efecto de la pasteurización sobre estos oligosacáridos? Pues hasta ahora se ha observado que, oye, no afecta, fenomenal. Pero solamente se han estudiado alrededor de 20 como máximo y estamos hablando de que hay más de 250. Bien, nosotros pretendimos ahondar un poco más en esto, para lo cual analizamos 40 muestras de leche de 11 donantes diferentes antes y después del proceso de pasteurización. Para ello realizamos todo el diseño de, pues eso, del tratamiento de muestra y del análisis y la evaluación de resultados. Desde el punto de vista analítico, analizar los oligosacáridos supone un reto, porque hay un montón, pero todos son subunidades, o sea, todos son composiciones de 5. Entonces, todo esto a la hora de la identificación pues es todo un reto. Nosotros lo que hicimos fue un diseño híbrido en el cual perseguíamos una serie de oligosacáridos que habíamos seleccionado, que son los que tenéis en este listado de aquí, y además intentamos hacer ese análisis no dirigido para capturar los máximos posibles. Logramos, con la metodología que hemos desarrollado, semicuantificar 139 oligosacáridos. De las 11 donantes de las que tomamos muestra, 3 resultaron ser no secretoras. Esto casa con lo que se conoce de la población europea, alrededor de un 20% se ha establecido como que son no secretoras. Y en cuanto a la pasteurización, pues no descubrimos aparentemente nada nuevo porque no hemos observado que tengan un efecto en los 139 que semicuantificamos. Pero bueno, pues nos dedicamos a trabajar un poco más los datos porque si no, no había mucha novedad en el asunto. Y bueno, observamos que había correlaciones entre algunos de los oligosacáridos presentes en la muestra. Los asteriscos que veis son cuando hay una correlación significativa. Vimos también que el contenido de oligosacáridos disminuía a lo largo de la lactancia, tanto a nivel global como a nivel individual, salvo para la 3-sialilactosa, que la tenéis arriba del todo a la derecha, que esta sí que aumentaba a lo largo de la lactancia. Cada colorcito es una donante. Observamos también que había una disminución en la diversidad del contenido de oligosacáridos con el tiempo. Y también atisbamos, porque no lo podemos confirmar, que hay una relación entre el índice de masa corporal y el contenido de oligosacáridos. Tenemos medidas muchas más muestras que ya no estaban solo pensadas en el efecto de la pasteurización y con eso intentaremos validar pues, esto que hemos observado en estas donantes. Ahora pues, voy a hablaros brevemente de las vesículas extracelulares y del efecto que hemos observado en un estudio piloto que hemos hecho sobre la pasteurización. El aislamiento de las vesículas extracelulares a mí me resulta curioso porque las vesículas extracelulares están en todos los fluidos biológicos, pero particularmente en la leche son muy abundantes. Aún así, aislarlas no es fácil. La técnica que más se utiliza para el aislamiento de vesículas es la ultracentrifugación y es una técnica que resulta tediosa porque implica muchas etapas de bastante tiempo y además requiere un volumen elevado de muestra. Arriba en la figura A son 25 mililitros de muestra para al final obtener en la K 200 microlitros de extracto. Las imágenes que estáis viendo se han obtenido con un equipo que es el ExoView, que actualmente solamente hay 2 en España, uno está en Santiago y el otro está en Valencia. Y este equipo nos permite ver las vesículas extracelulares a través de los marcadores de membrana que tienen los exosomas, que son estas tetraspaninas, las CD81, CD63 y CD9. Cada uno de los puntitos que ves en la imagen es una vesícula, de manera que si la veis verde es porque es positiva para CD81 y las combinaciones de colores pues, están indicadas en esos círculos. Este equipo tiene una ventaja que es
vamos, es muy chula, que permite ver tanto las vesículas en un extracto que yo haya aislado previamente las vesículas, como directamente en la muestra sin tratar, de manera que permite ver si el proceso de aislamiento ha afectado a la población de vesículas que se ha aislado. Lo que nosotros hemos observado en cuanto a la pasteurización es que el nivel de vesículas disminuye a consecuencia del tratamiento, y también abajo a la derecha podéis ver cuál es el perfil de positividad de las tetraspaninas, y también se observa que hay un cambio a consecuencia del tratamiento. Para terminar, quería comentaros una alternativa al método de pasteurización Holder, que ya os digo que esto está en pañales, esto es fruto de una colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, que sería una alternativa no térmica de inactivación de patógenos. Ellos en la Universidad Politécnica tienen desarrollados sistemas de filtración con soportes antimicrobianos, de manera que consistiría en pasar la leche por filtrado a través de estos soportes, recogiendo la muestra de leche inactivada. Los resultados que tenemos preliminares de esto han sido trabajados con muestras de leche que ya habían sido pasteurizadas previamente. Digamos que lo que han hecho ellos ha sido contaminarla y ver cómo es el antes y después de hacer esta filtración. Los resultados que hemos obtenido, es verdad que no ha logrado inactivar por completo la carga que ellos habían puesto, pero ellos hablan de que hay veces que ellos lo recirculan. Bueno, pues esto la verdad es que queremos seguir trabajando en todo esto porque pensamos que es una alternativa que puede preservar mejor las propiedades de la leche. Agradecer a todos los compañeros, al equipo clínico, al equipo de laboratorio, al banco de leche, al centro de transfusiones, que es donde se lleva a cabo la pasteurización, porque bueno, pues todo esto no es cosecha propia, es fruto de todo un grupo, y a todos vosotros por vuestra atención.